Eh, para iniciar, le daría la palabra a el señor Daniel Carrillo. Adelante, Daniel. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación el día de hoy. Para presentar este proyecto voy a primero compartir mi pantalla. Denme un segundo. Y por favor déjenme saber si pueden ver la diapositiva. Sí, ok, muy bien. Muchas gracias. Tal como lo mencionó Gonzalo, yo soy el director del proyecto del Archivo Digital de Novelas Peruanas de Desastres a Celebraciones. Así que me gustaría explicar las diferentes etapas por las cuales pasó la creación de este proyecto y también cuál es el futuro, cuáles son los siguientes pasos luego de esta presentación. Me gustaría empezar explicando cómo surgió el proyecto. El proyecto surgió hace 2 años, ¿no? En el 2019, cuando yo estaba investigando el periodo, ¿no?, de fin de siglo entre el siglo XIX y el siglo XX. Mi primer objetivo era crear una base de datos, ¿no? Digamos, un simple Excel con la información de todas las novelas de la época, los autores, los años y demás, ¿no? Una base de datos para mi investigación. Mientras realizaba pues la investigación, me di con la sorpresa que varias de las novelas peruanas de la época ya estaban digitalizadas. Es decir, ya se podían revisar en internet, pero solo eran accesibles en Estados Unidos y desde Estados Unidos, porque habían sido digitalizadas por instituciones de Estados Unidos, instituciones estadounidenses. Es decir, se creaba una brecha, porque mientras investigadores, profesores y estudiantes de Estados Unidos, yo vivo aquí, por eso pude, en Estados Unidos, por eso pude acceder a las novelas, podían leer e investigar las novelas, los lectores e investigadores peruanos, incluso latinoamericanos, no podían acceder a las mismas. Esto ha cambiado un poco, se ha abierto un poco más el acceso. Algunas novelas ya son accesibles, pero la gran mayoría todavía se mantienen con restricciones en algunos de los repositorios digitales de las universidades estadounidenses. Entonces, al ver esta brecha, a la cual la podemos llamar una brecha digital, entre el norte global, ¿no? El norte global es una palabra que se utiliza en los estudios postcoloniales para designar a los países con un mayor desarrollo económico, ¿no?, que por lo tanto brindan más oportunidades en educación, trabajo y salud para sus ciudadanos. Por ejemplo, Estados Unidos y algunos países de Europa. Y el sur global, con lo cual se denomina los países con menor desarrollo, ¿no?, que con una menor infraestructura y una menor estabilidad económica, por ejemplo, los países latinoamericanos, los países de África, algunos países de Oceanía también. Entonces existe una brecha digital entre estos dos países. ¿Por qué? Porque los investigadores peruanos, los lectores peruanos, no pueden acceder a las novelas escritas por los propios peruanos acerca de su propia cultura. Cuando yo me di cuenta de esta brecha, decidí cambiar un poco el foco de la investigación y convertirlo más en un proyecto digital, ¿no? Un proyecto vinculado a lo que ahora se denomina las humanidades digitales. Aquí tienen un ejemplo de la brecha digital. Los HathiTrust es uno de los repositorios digitales más importantes, ¿no?, actualmente. Allí se albergan alrededor de 30 novelas peruanas, y los puntos azules se refieren a las instituciones que pueden acceder, ¿no?, a este repositorio. Pueden ver que hay instituciones en Australia, la gran mayoría en Estados Unidos, un par en Europa, ninguna en Latinoamérica. Ni una sola. A pesar de que hay, como dije, ya 30 novelas peruanas y probablemente muchos más latinoamericanas. Entonces, lo que pensé en ese momento es diseñar un proyecto de humanidades digitales cuyo principal objetivo sea lo que se denomina la repatriación digital. Es decir, volver a traer estos libros, pero a través de medios digitales, ¿no? Ese es básicamente el gran objetivo de este archivo, la repatriación digital. Volver a acercar estos libros, volver a hacerlos circular, ¿no?, entre los lectores peruanos y latinoamericanos, que puedan volverse accesibles. Cuando hice este cambio de un proyecto de investigación a un proyecto de humanidades digitales con un propósito de repatriación digital, comencé a diseñar el proyecto, las diferentes etapas, y tal como mencionó Gonzalo al inicio de esta presentación,
tuvimos una oportunidad y la oportunidad fue que el proyecto ganó los estímulos económicos para la cultura en el año 2020, lo cual nos permitió pasar de lo abstracto del diseño, ¿no? Porque era en ese instante solo papel, ¿no? Ideas en papel y demás, a pasar a la acción, por decirlo de alguna manera, a empezar a construir este archivo digital. ¿Cuáles son los objetivos principales de este archivo digital? En primer lugar, la preservación digital, es decir, la digitalización de las novelas peruanas del periodo entre 1885 y 1921. Lo que no es lo mismo que el acceso abierto. Uno puede digitalizar una novela, pero permanece en el archivo por derechos de autor y no se comparte, ¿no? Quizás se comparte la información básica, pero no se comparte, ¿no?, la novela. Por eso nuestro segundo objetivo es el acceso abierto. Todas las novelas que digitalizamos en el archivo se encuentran en dominio público, es decir, los derechos de autor ya han expirado y por lo tanto pueden ser compartidas sin restricciones legales. Es decir, las personas que accedan a este archivo pueden entrar al archivo, descargar la novela y compartirla si ellos quieren, ¿no? Porque esa es la idea del acceso abierto al archivo digital, ¿no? Y por último, queríamos ofrecer también una contextualización de las novelas. Es decir, no solo subir las novelas y permitir el acceso abierto, sino también explicar por qué estas novelas son importantes. Es por eso que el archivo también ofrece estudios introductorios a las novelas y los metadatos, que son los datos para describir la novela, para dar contexto, en qué año se publicó, cuál es su importancia, a qué tipo de narrativa se vincula, el autor, es un autor reconocido, no es reconocido, toda esta serie de informaciones que son importantes para entender la obra en su contexto y también para entender la obra, qué nos dice ahora esta obra acerca de la literatura peruana y la sociedad peruana. El proyecto tiene dos enlaces, ¿no? Tiene actualmente dos plataformas, la plataforma Omeca, ¿no?, al cual vamos a ingresar en unos instantes para dar una revisión muy rápida, y la plataforma de la página web del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, que se encuentra en construcción y que va a permitir enlazar las novelas a la base de datos de la biblioteca, ¿no?, lo que va a permitir una mayor conexión e investigación con respecto a las novelas. Voy a rápidamente a compartir la página en Omeca. Vamos a ver. Aquí. Sí, solamente para ver en qué consiste esta primera versión, ¿no? Tenemos una breve introducción al archivo digital y tenemos, por supuesto, las novelas digitalizadas, que se encuentran en la segunda pestaña, aquí en Novelas Peruanas. Y aquí van a poder encontrar las 6 novelas, ¿no? Como habíamos indicado, aquí se cumplen los tres objetivos del proyecto. La preservación digital, la digitalización de la novela, el acceso abierto, ¿no? La novela puede descargarse sin ningún problema, no se necesita crear una cuenta, no se necesita, como ocurre con Google Books, por ejemplo, cuando uno quiere descargar un libro de Google Books, tiene que tener una cuenta de Google. Y eso ya es una restricción. Pues aquí no necesitas una cuenta, es una descarga gratuita, acceso completamente abierto. Y el contexto, ¿no? Ofrecemos una pequeña reseña, un estudio introductorio y los metadatos que también se pueden descargar. Por supuesto, lo que acabamos de ver, ¿no?, es la versión final del proyecto, ¿no? Hay un trabajo detrás, ¿no?, de este proyecto, y quiero explicar rápidamente lo que hemos hecho en el archivo digital, ¿no? El trabajo que hemos realizado para llegar a esta etapa final, que es solamente, digamos, la cara, la carátula, la fachada del proyecto, pero detrás hay bastante trabajo, ¿no?, y que ha podido ser realizado de nuevo gracias a los estímulos económicos del ministerio. Por supuesto, en primer lugar está la investigación, ¿no? En mi investigación pude rastrear 106 novelas que fueron publicadas entre 1885 y 1921. Bueno, ahora diría 107, gracias a que Mariana me acaba de indicar una novela nueva. Muchas gracias, Mariana. 107 novelas, de las cuales 51 se encuentran en dominio público. Es decir, los derechos de autor
ya han expirado y se pueden digitalizar, porque de hecho el primer paso, la digitalización de una novela, ya requiere el permiso del autor si es que los derechos de autor todavía continúan vigentes. Entonces, para empezar, solo digitalizamos las novelas en dominio público. Cuando acabamos esta primera parte de investigación, mi primera pregunta fue, ¿qué novelas incluimos en el archivo? Porque la primera respuesta es todas, pero por restricciones de financiamiento, tiempo, equipos, personal, somos un equipo pequeño, ¿no? Recién estamos empezando, no podíamos digitalizar todas, ¿no? La siguiente respuesta, pues, posible era, pues, las 51, ¿no? Lo cual también era un poquito excesivo, ¿no? Para lo que representa este proyecto en sus inicios. Así que decidimos incluir solo 6, pero eso sí, con el criterio de novelas que se encuentran olvidadas en los estudios literarios peruanos. Novelas que solo cuentan con una edición, o novelas que no se han publicado hace más de 70 años. Ninguna de estas novelas ha sido publicada después, o republicada, después de 1950. 3 de ellas solo tienen una edición. No son novelas que no circulan, ¿no? Que es muy difícil acceder a ellas. Todos conocemos las bibliotecas en Lima, a las cuales, por ejemplo, no hay préstamo a domicilio, ¿no? Y demás, es bastante difícil. Por eso el objetivo era acercar estas novelas, hacerlas volver a circular, tanto entre los lectores como entre los investigadores. Por supuesto, la preservación digital tiene una serie de procesos, ¿no? Tal como dice este meme, no es tan fácil, no es solo escanear, ¿no? Hay una serie de procesos que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, gracias al financiamiento del ministerio, pudimos comprar un escáner con cámara aérea, es decir, en la parte superior, lo cual permitía que los libros no sean dañados. Tuvimos que realizar la limpieza de los textos, ¿no? Para que se puedan leer para que poder crear un PDF que permite búsquedas, ¿no? Y que al mismo tiempo permita hacer anotaciones, ¿no? Porque cuando leemos un PDF queremos anotar, queremos subrayar, y algunos archivos no lo permiten. Y tuvimos que crear los metadatos, ¿no? Es todo un proceso que va más allá de escanear. Y hablando ya un poco del futuro, y para cerrar mi presentación, ¿no? Algo muy importante es la sostenibilidad del proyecto, que se sostenga a largo plazo. Creo que la mayoría de nosotros hemos enfrentado estos problemas, ¿no? Hemos sido profesores también, quizás algún alumno nos ha dicho esto, ¿no? Profesor, lo siento, el archivo está corrupto y no puedo entregar mi trabajo, ¿no? Y es en verdad algo muy común, también nos ha pasado a nosotros. Hemos descargado un archivo, no lo podemos abrir porque es un archivo corrupto, está dañado. Podemos ir a la página web para descargarlo nuevamente y quizás la página web ya no existe, ¿no? El mundo digital es más efímero, ¿no? Es más volátil que el mundo físico. Es mucho más sencillo, mucho más fácil que pierdas tu documento PDF del Quijote que pierdas tu libro físico del Quijote. Es más difícil perder tu biblioteca digital que perder tu biblioteca física. Por eso la sostenibilidad, solo para dar un ejemplo, como el almacenamiento, ¿no? En este proyecto almacenamos los archivos en 4 lugares distintos. Una computadora personal, un disco duro externo, el repositorio Omeka, donde está la plataforma, y la nube, ¿no? En OneDrive, para poder garantizar que estos archivos puedan permanecer en el tiempo. Por supuesto, la gran pregunta es financiamiento. A futuro siempre se va a necesitar financiamiento. Algunos comparan los proyectos de humanidades digitales con un auto, comprar un auto. Necesitas una gran inversión al principio y luego para mantener el auto tienes que ir, pues seguir invirtiendo, cambiar llantas, hacer reparaciones y demás. El financiamiento es una gran interrogante en el futuro, pero es también fundamental para garantizar la sostenibilidad de cualquier proyecto de humanidades digitales. Hablemos del futuro, ¿no? Ahora sí, para cerrar. ¿Qué es que le espera al archivo digital de Desastres a Celebraciones? Primero, creo que ya podemos hablar de cierto reconocimiento del archivo, ¿no? En julio tengo una presentación en la Asociación de Computadoras y Humanidades, a una presentación del archivo, ¿no? Una de las instituciones más importantes sobre humanidades digitales. Y asimismo ya se ha aceptado un artículo en Hispania para publicarse alrededor del fin de año, ¿no? Acerca del archivo también. Entonces podemos decir que el archivo además ya está saliendo a otros ámbitos, además del ámbito peruano. El siguiente paso, lo que inmediatamente vamos a hacer es convertirlo en un archivo definitivo.
En mi investigación encontré que ya hay varias novelas peruanas digitalizadas en otros repositorios y que son accesibles, pero están dispersas en la red. Vamos a reunirlas todas y colocar los enlaces con descripciones en el archivo, para que todas las novelas del periodo estén reunidas en un solo lugar. Solo para dar ejemplos, el profesor Thomas Ward, que se encuentra aquí presente, ha trabajado en la edición digital de La Rosa Muerta, de Soy la Aurora Cáceres, la cual se encuentra en internet y se puede acceder por internet, ¿no? Y por último, luego de este segundo paso, vamos a seguir digitalizando, ¿no? Como hemos visto, tenemos 51 novelas en dominio público y por supuesto queremos seguir continuando con este trabajo y garantizar la sostenibilidad del proyecto. Solo me queda decir muchas gracias a Mariana, a Tomás, a Leonardo por aceptar presentar el proyecto, ¿no? Ahora vamos a escucharlos a ellos, a Gonzalo, quien está moderando y quien es director del CELAP y que ha sido fundamental, por supuesto, para seguir con el proyecto, para iniciarlo y para continuar el proyecto. Y también les agradezco a los espectadores que difundan el proyecto, que ese es su objetivo, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de personas posibles, volver a circular, hacer circular nuevamente estos libros y los investigadores. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Entonces, continuamos ahora con las palabras de Leonardo Dolores Serna, quien es director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la Maestría de Escritura Creativa en la misma casa de estudio. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector del libro y la lectura en instituciones privadas y públicas. Adelante, Leonardo. Hola Gonzalo, muchísimas gracias. Un saludo para todos los integrantes de la mesa también y muy agradecido por haber sido invitado a esta presentación, a este lanzamiento que ya, como Daniel ha comentado, pues es bastante importante, ¿no? De hecho, desde el Ministerio nos da gusto que un proyecto como el de ustedes haya ganado este concurso nacional de promoción de libros y autores peruanos en medios digitales y o publicaciones impresas, ¿no? Nos parece importante. Además, es uno de los concursos que siempre recibe proyectos diferentes, por así decirlo, en tanto a cómo abordan el tema de la difusión de libros, ¿no? Tenemos youtubers, por ejemplo, tenemos blogs, revistas que se han editado a partir de estos fondos, y como es este caso un repositorio, por ejemplo, ¿no? Que más va por el lado académico, y nos parece genial, ¿no? Que además se tenga presente el tema de la memoria en una época bastante importante, ¿no? Entre los años 1885 y el primer centenario del país, 1921, nos parece sumamente interesante poder acceder a esta bibliografía que están poniendo ustedes a disposición del público, de libre acceso, como ya refirió además Daniel, sin necesidad de siquiera suscribirse a la página, y que nos parece que además tiene o liga mucho a cómo se ha desenvuelto también el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, ¿no? Por ahí en algún momento he participado en algunos talleres que han organizado hace bastantes años en este centro, y la difusión de la literatura y de los libros y la biblioteca, además como un punto de investigación o de aporte a la investigación de lo que es el hacer literario, nos parece bastante importante. Bueno, solo saludar el proyecto, este lanzamiento, también comprometernos a la difusión por parte del Ministerio de este importante proyecto, y que seguramente irá dando que hablar, ¿no? A partir además de la lectura de cada uno de estos libros, ¿no? Eso es lo que vuelve de alguna forma actual estos rescates y este diálogo que se puede entablar con esa época. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Vamos entonces ahora con las palabras de Mariana Libertad Suárez. Mariana Libertad es diplomada en estudios de postdoctorales en fases de la Universidad
Central de Venezuela en el 2005, es doctora en Filología Hispánica del 2002 y doctora en Ciencias de Información en el 2012 por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2014 trabaja como profesora en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Mariana. Disculpen, esto es pan de cada día ahora desde que vivimos en la virtualidad. Empezamos a hablar solos en un momento dado. Buenas noches, repito mi saludo. Infinitas gracias a Daniel y a Gonzalo por la invitación y sobre todo por el trabajo. A Daniel, muchísimas gracias a Daniel, a Tomás por sentarse en la mesa conmigo a hablar de este lindo proyecto y al Ministerio de Cultura por haberlo financiado. Para mí es muy importante, o es particularmente importante este trabajo, porque desde hace unos años me he especializado en el estudio de la literatura latinoamericana escrita por mujeres, justamente en el entresiglo, ¿no? Finales del 19, comienzos del 20. Me resulta sumamente importante o interesante esa época. Igual tengo estudios posteriores, como el segundo tercio, que es cuando ya se comienza a consolidar toda esta búsqueda de derechos políticos y civiles que inician las mujeres latinoamericanas en las últimas décadas del 19 y comienzos del 20. Y haber trabajado en eso durante todos estos años me ha llevado, bueno, digamos, he experimentado en carne propia esa situación que describía Daniel con tanta claridad, y es la dificultad para conseguir archivos y el tener que desplegar aquellos dispositivos de inteligencia del amigo que vive, que está, que no, y terminamos, claro, tejiendo unas redes maravillosas de redes académicas y de estudiosas de la escritura de mujeres, pero definitivamente la investigación sobre estos textos pudiera ser más fácil, ¿no? Entonces, el aporte de Daniel es invaluable, ¿no? Y gracias al Ministerio de Cultura por haberlo apoyado. En el caso particular de Perú, hay algo sumamente interesante, y es que no sé por qué tendemos a contar la historia peruana con ese gran vacío, ¿no? Se habla de la historia de las mujeres escritoras, ¿no? Se habla de la generación de las mujeres ilustradas, que bueno, en el libro extraordinario de Francesca de Negri podemos conocer muy bien, en El abanico y la cigarrera. Entonces conocemos las veladas literarias y escuchamos hablar de esa Clorinda Mato y de esa Teresa González de Fanning, ¿no? Y después hay como un hueco enorme hasta mediados del siglo XX, como si no hubiera pasado nada en esos años, y siempre nos quedamos con la sensación de que en la posguerra del Pacífico y que en el comienzo del siglo XX se dijeron cosas que no sé por qué, nos cuesta tanto revisar, ¿no? Y justamente este periodo, este archivo se centra en ese periodo, y creo que es extraordinario porque nos permite entender los cambios que hubo en la sensibilidad peruana, en la sensibilidad literaria, en el discurso, como muchas representaciones retóricas, muchas estilísticas, convivieron, coexistieron en esos años, que además eran unos años de refundación. Tras la derrota de la Guerra del Pacífico, comenzamos a preguntarnos en Perú qué pasó, por qué fue la derrota, comenzamos a interrogar, y claro, muchas de esas interrogantes y de las posibles soluciones frente a ese hecho se presentan o se manifiestan dentro de las representaciones literarias, ¿no? Las mujeres, además, bueno, Elvira García, en su libro bellísimo, que es un poquitito posterior al periodo, porque el libro aparece en el 24, un poquitito posterior al periodo estudiado por Daniel, pero lo interesante es que recoge a las mujeres que escribieron en esos años, ¿no? La mujer peruana a través de los siglos, nos habla de la participación o de la presencia que tuvieron las mujeres en estos años, de los 80 hasta los años 20, y nos dicen que, bueno, que estaban los gritos de ternura, la madre, la hermana que acompañaban en la guerra, que se replanteaban, y creo que hasta ahora solo tenemos la novela de Angélica Palma en el archivo, pero ya hemos estado conversando, acabamos de mencionar a Consuelo Frosina Villarán, por ejemplo. Ya en los años 20, claro que quizás un poco posterior al límite, nos encontramos con El voto de Amalia Puga de Lozada, con Confesiones de Doris Dan, de Elia Colmenares, ¿no? Y podemos ver todo un mapa
de sensibilidades y de propuestas éticas y estéticas que no son fáciles de precisar con un archivo completamente disperso, ¿no? Entonces, bueno, por ahora tenemos dentro del archivo, además, Morbus Aureus, que es uno de los textos de Angélica más olvidados dentro de los estudios literarios, ¿no? Es un texto costumbrista, o digamos, nuestra primera impresión al leerlo es que se trata de una novela costumbrista, pero siento aquí como el influjo de dos grandes escritoras españolas, de las que Angélica Palma habló siempre, que era Fernán Caballero y Emilia Pardo Bazán, que ella las reconocía como sus lecturas, etc. Vemos cómo el costumbrismo en la escritura de Angélica Palma se desplaza un poquitito, y en esta novela que ahora Daniel tuvo bien poner a la disposición de todos nosotros y está presente en el archivo, ¿no? Se desplaza un poquito esta estética y da lugar a que conozcamos identidades femeninas que no son tan comunes dentro de las novelas de costumbres más tradicionales, más canonizadas, ¿no? Por una historia absolutamente personal, bueno, creo que he hablado mucho hoy de mi trabajo y de mis intereses personales y de todo esto, pero es porque realmente me conmueve en lo personal que este proyecto se esté llevando a cabo. Pero hay algo que a mí me impactó muchísimo trabajando con Angélica Palma antes de vivir en Perú. Estaba dictando un curso y aquí en Lima con estudiantes peruanos, y en algún momento les hablo de Angélica, y alguien me decía que no sabía quién era, que no sé qué cuánto, ¿no? No era época de teléfonos inteligentes, así que no pudimos googlear su nombre en ese momento, pero llegué casi, busqué su nombre y nunca me voy a olvidar. No sé si ya cambió la página de Wikipedia, debí revisarlo hoy, pero entrábamos, o sea, buscábamos la entrada de Angélica Palma y lo primero que decía era hija de Ricardo y hermana menor de Clemente. Y yo decía, no puedo creer que a una escritora peruana que haya publicado la cantidad de obras y que haya tenido esas posiciones tan a contrapelo, ¿no? Porque además era una mujer como con un feminismo de élite no tan inusual dentro de las escritoras peruanas, lo vemos también en Amalia Puga, ¿no? Era como un discurso conservador, pero que en esta búsqueda dentro de ciertos referentes conservadores, buscaban reivindicarse como individualidades, ¿no? Y negar el lugar de la madre republicana que parecía ser como el único posible para las mujeres a finales del 19 y comienzos del 20, ¿no? Entonces contestan a esa representación, pero desde una búsqueda en el conservadurismo, y era un movimiento estratégico e inteligentísimo que podemos ver en esta novela de Angélica, ¿no? Bueno, en esta y en otras tantas, pero comencemos por la que está en el archivo y la que tenemos disponible, y además ver cómo representa una serie de costumbres que nos van a conectar con ese momento histórico del Perú, ¿no? Entonces, claro, creo que entre otros atributos sumamente valiosos, este archivo tiene la posibilidad de mostrarnos a esas autoras que publicaron en esos años. Margarita Praxedes Muñoz, por ejemplo, es también contemporánea Angélica, un poco mayor, ¿no? Pero digamos, publica en los mismos años. Creo, no he conseguido, y eso que le he rastreado y le he buscado, creo que Margarita Praxedes Muñoz es la primera escritora latinoamericana, esta peruana, es la primera escritora latinoamericana que construye a una mujer científica como protagonista de su novela. No es una mujer, bueno, sí se muere de amor, pero es muy interesante porque se enamora de este hombre porque lee un artículo científico, ¿no? Es maravilloso, se enamora de él porque es un genio y ella admira profundamente, ¿no? Pero creo que La evolución de Paulina debe ser la primera novela latinoamericana, no he conseguido ninguna anterior, que tiene una mujer científica como protagonista. Eso lo escribió una peruana en los años 80 del siglo XIX, y no es difícil acceder a ese archivo. Entonces creo que el valor, primero la puesta en circulación de estos textos nuevamente, luego el ver que no hay un vacío, es decir, no saltábamos desde antes de la Guerra del Pacífico hasta el 33, sino que ocurrieron muchas cosas en nuestro imaginario, en nuestra literatura, y además que en ese momento muchas mujeres, bueno, hace un ratito, y seguramente Tomás hablará de esto con más propiedad que yo, ¿no?
Pero hace un ratito mencionábamos a Zoila Aurora Cáceres y vemos que es una estética completamente distinta y una búsqueda conceptual y una representación de identidades femeninas completamente diferentes, ¿no? Entonces, claro, creo que nos va a permitir tenerlas todas en conjunto y tener el libre acceso a estos textos nos va a permitir apreciar toda la diversidad de discursos y representaciones que se generaron en esos años. Nos va a permitir comprender hasta qué punto el fin de la guerra, el comienzo del siglo XX, nos hizo repensarnos como sociedad en el Perú, ¿no? Y nos permitió buscar alternativas y buscar soluciones en otros espacios, ¿no? Por otro lado, nos va a permitir comprender la escritura de estas mujeres al margen de sus identidades relacionales, porque es cierto, Angélica era hija de Ricardo y hermana de Clemente, pero creo que primero era un genio, era una mujer genial, que propuso lecturas y rutas para la comprensión del Perú del entresiglo que eran necesarias en ese momento, ¿no? Y creo que finalmente vamos a poder, y esto me parece que es quizás el mayor aporte, vamos a poder rastrear la red, es decir, cómo se leían estos autores unos a otros, cómo dialogaban, cuáles eran los debates políticos en los que estaban interviniendo, porque poder ver todas estas escrituras y todas estas novelas en conjunto nos da una percepción distinta de sus narrativas y de sus propuestas, ¿no? Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo a Daniel y a los demás panelistas por la invitación. Gracias, Mariana. Vamos entonces a darle la palabra al profesor Thomas Ward, que es profesor titular de español en Loyola University de Maryland, donde es director de estudios latinos y latinoamericanos. Es miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua y del Instituto Ricardo Palma en la universidad que lleva su nombre, donde es también profesor honorario. Ha publicado varios libros: La anarquía inmanentista de Manuel González Prada, 1998, 2001 y 2001. La teoría literaria, romanticismo, krausismo y modernismo ante la globalización industrial, del 2004. La resistencia cultural, la nación en el ensayo de las Américas, del 2004. También ha traducido al inglés y editó el poemario China Pop del 2015 de Domingo de Ramos, y ha publicado con Estoquero ediciones críticas de La Rosa Muerta en el 2007. Con ustedes, el profesor Thomas Ward. Muchas gracias, Gonzalo. Es un placer de verte después de tanto tiempo y de conocer a los nuevos colegas. Yo no sé dónde comenzar, tengo tanto que decir. ¿Qué voy a decir en 10 minutos? Voy a intentar decir algo lúcido, no sé, ustedes me dirán. Voy a partir un poquito de lo que decía Daniel, de la brecha digital entre el norte global y el sur global. Creo que Daniel estaba refiriendo a HathiTrust. Y también Daniel mencionó Google, libros Google. En un momento, no sé, yo comencé a darme cuenta que los libros peruanos que están en Google Books a veces desaparecen porque compañías hacen negocio con Google y Google les da los derechos y ellos imprimen un libro y lo venden en Amazon. Entonces los libros nunca están disponibles. Y es realmente, como yo como peruanista, yo siempre quería estudiar literatura peruana y no se conseguía los libros, como un poco tonto. Cuando llegué a Lima primera vez, entraba en las librerías preguntando por mis autores favoritos y no estaban. Creo que encontré Blanca Sol una vez y Avecenido y más o menos no iba más allá. Ahora es un poco diferente. Por ejemplo, Roque Moreno lo tengo en la web, en el portal de las mujeres ilustradas, y me puse loco con el bicentenario y publicamos una novela, esa novela en Stock Zero, en la Florida, y ahora me doy cuenta que hay 3 ediciones de Roque Moreno de este año o el año pasado. Entonces hay mucho movimiento.
esa brecha, no sé, a mí me sorprendió mucho la cifra que tenía Daniel de 100 libros, 100 novelas que no se han publicado desde el momento de su aparición inicial, y nos queda mucho trabajo delante de nosotros para traer estas obras a la conciencia, porque todavía en las librerías hay pocos libros peruanos, especialmente hay pocos libros peruanos del pasado, porque como ustedes saben, hay no solo una brecha entre el norte y el sur, entre los mismos peruanos hay una brecha. Lo vimos en la última elección. No sé si se han visto un ensayo de Víctor Vilch que yo vi hoy, no sé cuándo salió, sobre el triste fin de Mario Vargas Llosa, y él hablaba como en las noticias no se ponen como filósofos, literatos, historiadores, porque de una forma lo que estaba pasando en la elección que vimos con la sierra y con la ciudad, vimos eso exactamente después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, leyendo estas obras se puede entender un poco el pasado para entender un poco el presente y qué es el Perú, entendiendo Perú más profundamente en la historia y también más ampliamente. Y simplemente hablando un poco de las mujeres ilustradas, una cosa que yo noté, todo el mundo que publicaba sobre Clorinda Manto publicaba sobre Aves sin nido o tal vez Herencia. Y yo conocía por estar en las revistas, en las hemerotecas, que ella era mucho más que estas 3 novelas. Ella publicó estas novelas dentro de un lustro, pero lleva 30 años publicando. Entonces es muy importante digitalizar estas obras para que podamos entender la complejidad, porque los autores y las autoras siempre tienen un mundo dentro de sus cerebros, no es necesariamente un mundo en blanco y negro. Pensando en Aurora Cáceres y Angélica Palma, a mí me impresiona porque son contemporáneas, ¿no? Cuán diferentes son entre ellas, ¿no? Y pensando un poco en Aurora Cáceres, ella fue sufragista hasta las últimas consecuencias, muy moderna, pero también tenía dudas sobre el aborto o la libertad de elegir por su catolicismo, ¿no? Entonces, las dudas que tenían estas autoras y lo que para nosotros serían contradicciones, pero no eran contradicciones para ellas, es algo que nos puede hablar un poco de la condición humana. Puedo hablar un poco de mi actividad como humanista digital. En los 90 yo conocí a una mujer de Uruguay, Gloria Dacuña, no sé si conocen su obra. Ella publicó un libro en Buenos Aires, en Corregidor, que no recuerdo el título, pero es algo como Las narradores históricas de Latinoamérica. A mí me pidió escribir el capítulo sobre el Perú y Ecuador. Y en un momento yo tenía 2 metros de fotocopias de cosas que nadie conocía. Y toda mi vida he estado tratando de digitalizar estas obras. Y yo probablemente voy a morir antes de terminar. Y yo no puedo imaginar la cantidad de novelas que nos comenta Daniel. Y parte del problema es un trabajo solitario. En las universidades no dan mucho crédito para eso. Y tiene que ver con un amor a las obras. Y también, como decía Daniel, y como yo veo con Leonardo, esto de apoyo institucional es fundamental. Las páginas de González Prada y de las Mujeres Ilustradas el año pasado, mi universidad me dijo, vamos a cerrarlo. Y pasé un año tratando de que no lo cerraran y no lo hicieron. Pero yo casi tuve un infarto luchando.
Es como en el Instituto de Estudios Peruanos. Ellos tienen varios libros que se puede bajar. En la Católica hay Riel, la red del siglo XIX. Hay que ver y ayudar a Daniel llevar a cabo su proyecto para tener estas obras en la web, porque es como la novela estaba ilegal en el Perú hasta la independencia. Las primeras novelistas eran mujeres, no tenían modelos, sino Europa, y el Perú tiene una lucha por la identidad, y vemos estos hitos en la historia literaria que deben preservarse, y además son muy buena literatura. Yo voy a estar diciendo que no me gustó Marcus Aurelius cuando la leí. Era interesante, pero no quiero criticarlo. Yo quisiera recomendar dos novelas de ella. Uno es El coloniaje romántico, novela de vocación histórica, y la otra es Tiempos de la Patria Vieja. Las dos son novelas históricas muy bien logradas, de mucho valor, mucha pasión, a veces con cosas misteriosas que queremos entender. Hay mucha materia ahí, porque Angélica Palma tiene como 10 novelas, o algunas no son novelas, pero más que cuentos son. Y es muy interesante, y qué pena que ella no se recibe la atención que debe recibir. Y es básicamente el problema con la crítica. Leyendo la introducción de Daniel de estas obras, él nota cómo estas autoras no aparecen en las historias literarias, y también nos toca a nosotros reescribir estas historias. Bueno, creo que he hablado mucho, pero me gustó mucho compartir algunas ideas con ustedes. Gracias, Tomás. Entonces, Daniel, no sé, te cedo la moderación para, no sé si tienen algunas preguntas para poder conversar en unos minutos entre nosotros justamente sobre el proyecto, sobre las novelas. Sí, claro, gracias, Gonzalo. Muchas gracias otra vez. Gracias primero por apreciar el trabajo que venimos realizando, ¿no? Como mencionó Tomás, a veces es un trabajo solitario, ¿no? Y también que no recibe todo el crédito que merece dentro de las instituciones universitarias. Por eso, yo primero quería empezar haciéndole una pregunta a Tomás. Yo conozco tu trabajo de digitalización como humanista digital en los 90s, ¿no? Conozco Roque Moreno, que tiene una versión digital, y también, como mencioné, La Rosa Muerta, ¿no? De Zoila Aurora, gran novela. Por cierto, ambas, Roque Moreno y La Rosa Muerta, son excelentes novelas. Quería preguntarte cómo fue el trabajo de humanista digital en esos años. Me refiero que cómo viste porque definitivamente, aunque es un trabajo solitario, una característica de los proyectos de humanidades digitales es el trabajo colaborativo, ¿no? Es muy poco probable que uno solo pueda llevarlo a cabo. Me gustaría saber, en primer lugar, ¿cómo fue ese trabajo cuando te hiciste la tarea de digitalizar y de ponerlas en versión digital? Sí, bueno, el problema en los 90 es que los escáneres, el escaneo, eran muy primitivos, no funcionaban muy bien. Yo, como mencioné, tenía estos metros de fotocopias, y en 1996 vine al Perú para casarme, y estuve acá 2 meses, y cuando regresé a mi centro de idiomas, que yo era el director, me anunciaron que ya teníamos internet. ¿Y qué es eso de la internet? Y yo conocí un poquito el BitNet, el Because It's There Network, el BitNet, pero yo también tenía varios estudiantes allí que trabajaban por un sueldo y no tenían mucho que hacer. Entonces, de poquito a poco comenzamos a escanear las fotocopias. Y los escaneos eran terribles. Por ejemplo, O con acento salía como 6, ¿no? Entonces teníamos que ir buscando poquito a poco.
Y luego leer y leer y leer. Hasta hoy día todavía descubro algunos errorcitos por aquí y por allá. Pero nosotros poníamos estas obras en la web y me daba cuenta que la gente leía. No sé, personas de España me escribían y quejaban del esquema de colores que yo usé, porque tengo un rojo brillante en la página de González Prada. Y estudiantes de high school, de colegio de Lima, me escribían y me decían, en un párrafo, dime qué significa Horas de Lucha de Manuel González Prada. Y eso me daba oportunidad de dialogar con ellos. Entonces yo salí un poquito de la soledad. Y todavía la gente lee estas obras. Un profesor, no voy a decir su nombre, en España, en la Universidad de Alicante, robó mis páginas y lo puso en su universidad, lo cual para mí era como una cosa de elogio, pero luego no puso todas las páginas y personas me escribían, estoy enseñando una novela de Juana Manuela Gorriti, no tiene el capítulo 8 porque había muchos errores y yo hasta conseguí un abogado, no podíamos hacer nada. Entonces es como un mundo salvaje. Me gustaba lo que decías, Daniel, de que es un mundo inestable, y la gente roba y la gente usa, pero la idea es difundir esas materias y yo creo que sí funciona en este sentido. Sí, yo quería mencionar dos cosas, ¿no? En primer lugar, tu trabajo como humanista digital es excelente porque de hecho tú vas un paso más allá de lo que ha hecho este archivo, ¿no? Lo cual sería el segundo paso. No está el PDF, sino está encoded, ¿no? Está puesto en internet, lo cual es el siguiente paso luego del PDF y lo cual es más difícil y al mismo tiempo es más útil también, ¿no? Y además es una edición crítica con tus notas al pie de página, ¿no? Lo cual resulta genial, ¿no? Porque se puede leer y también tiene pues esta crítica a pie de página, ¿no? Sí, pues tengo que decir que cuando comenzábamos todavía no habían inventado el PDF. Claro. Ellos tenían un concepto que es hipertexto, que cuando uno aprieta una palabra, yo tenía la idea de tener diccionarios y referencias históricas. Nunca llegué tanto así, pero era mi idea en el inicio, en el principio del proyecto, de tener un texto muy útil para los estudiantes, ¿no? A veces la gente queja conmigo, ¿no? Me dicen, ¿por qué Horas de Lucha no es la primera edición? Y yo digo, no, es la edición póstuma, porque es la forma que González Prada quería, pero es una edición póstuma. Pero no es para los filólogos tanto, es para los estudiantes, es para el mundo, es para las personas que están en los autobuses y pueden leer un poquito y llegar. Por eso he concentrado en las notas al pie de la página, más que nada, para poner las obras en contexto. Y cada semestre yo enseño algunos más y pongo más notas al pie de la página. Es un trabajo de amor, es un trabajo de poquito a poco y también es un trabajo que satisface mucho. Muchas gracias, Tomás. Y Mariana, tu trabajo sobre las escritoras en el cambio de siglo también me parece impresionante. He escuchado una conferencia tuya acerca de Margarita Práxedes, ¿no? Y yo tenía esta pregunta para ti, ¿no? Porque tú mencionaste que usualmente se ve como un vacío y se trabaja solo a Clorinda Mato, a Mercedes Cabello, en menor medida a Teresa González, ¿no? Los cuales se pueden considerar como una generación, ¿no? Yo quería saber cómo ves a estas mujeres que escriben ya en las primeras décadas del siglo XX, como Zoila Aurora Cáceres, como Angélica Palma. ¿Cómo ves el cambio estético y ético entre estas mujeres de fines del siglo XIX y las mujeres a principios del siglo XX?
Bueno, son muy, como decía, son muy heterogéneas, ¿no? Las posturas de ella, y no trabajaban como generación por estas razones. Después de la Guerra del Pacífico, Carolina Freire se va a Bolivia, Margarita Praxedes Muñoz se va a Chile. Entonces no tenían como estas reuniones y estos puntos de cohesión, pero había un gran problema que atravesaba todas las escrituras, que era la patria. Porque bueno, por eso, ¿no? Venían del conflicto bélico, y siento que en mayor o menor medida todas se preguntaban cuál era el lugar de la mujer en esa construcción, o en esa nueva construcción de la patria. Carolina Freire, por ejemplo, que es quizás la más conservadora de todas estas mujeres que publican a finales del siglo XIX, Carolina Freire llega a decir abiertamente en un artículo que a ella le parece un despropósito que las mujeres estén pensando en votar, ¿no? Y bueno, tiene toda esta postura. Sin embargo, ella dice, bueno, no deberían opinar en política, y poco antes ella estaba arengando por las tropas peruanas y diciendo, es decir, tenía una postura política, pero en ese momento, bueno, como que pasó desapercibido porque había un conflicto bélico y como que no se entendió del todo que ella estaba formulando y estructurando una opinión política, ¿no? En todo caso, la discusión digamos, sí, el punto de revisión de estas escrituras, que a mí me parece que puede ser interesante, es justamente comprenderlas en toda su pluralidad, ¿no? La hispanofilia que presenta, por ejemplo, bueno, Amalia Puga de Lozada, ¿no? Cómo ella trata de comprender la autonomía y la independencia, pero desde una postura amable con España, y mirando la colonia como el momento de fundación del Perú, y la independencia como un proceso que era necesario después de haber construido esta pequeña España en América, y cómo Margarita Praxedes Muñoz intenta pensar como o a las mujeres y la relación, los vínculos de género, como algo que se debe cuestionar desde el mundo entero. De hecho, una de las cosas maravillosas de la evolución de Paulina es que es un ensayo, disfraza un ensayo sobre el positivismo, sobre Augusto Comte, lo disfraza de carta entre dos amigas. Paulina le escribe a su amiga Estela y le dice, conocí un sacerdote que sabe mucho y son 5 capítulos hablando de la doctrina de Augusto Comte, pero es una amiga que le está contando a otra lo que le está pasando durante el viaje, ¿no? Entonces es muy interesante ver también sus estrategias narrativas y ver toda su pluralidad. Por eso siento que es muy valioso el archivo, o sea, el digitalizar las novelas y tenerlas ahí juntas, porque creo que nos permite verlas en toda su complejidad, y además permite que establezcamos estos contrastes que toman muchísimo más tiempo cuando tenemos que andar persiguiendo las novelas por el mundo entero, ¿no? Si están ahí las novelas peruanas escritas por personas peruanas, se desarrollan en Perú o no, porque la evolución de Paulina, el personaje migra a Bogotá y en teoría cuenta desde allá, ¿no? Pero me parece que sí es importante, y bueno, Carolina Freire, evocando a figuras como María Parado de Bellido, o buscando los referentes femeninos en otro momento de la historia. Es decir, ese diálogo, esas tensiones, se ven mucho mejor si tenemos todos los textos juntos y podemos acercarnos y acá, o sea, a todos como conjunto, y podemos comprenderlos como una red. Y quizás como último tema, yo quería proponer esta idea y escuchar cuáles son sus opiniones. Angélica Palma publica en España, ¿no es así? Igual que Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Y en España también se encontraba Manuela Bedoya, Felipe Sassone. Creo que Carolina Freire publica sus 2 novelas en Bolivia, si no me equivoco. ¿Ustedes creen que las primeras décadas del siglo XX constituyen el primer gran momento de internacionalización de la literatura peruana? Veo mucha repercusión de los autores afuera, publicando, siendo leídos, ¿no? Lo cual también tiene que ver con cómo presentabas Perú a otros, a lectores de otros países, ¿no? No sé qué opinan ustedes de esto. Pero además yo creo que se ve en la escritura. Angélica Palma dialoga, como decía hace un ratito, con Fernán Caballero,
sus escritoras, digamos, las dos grandes referentes que ella maneja son Fernán Caballero y Emilia Pardo Bazán, y en la escritura de los textos de Angélica Palma lo vemos. No solamente es que se internacionaliza porque se leen fuera, es que ellas están dando cuenta de esa red internacional de la que forman parte. Yo podría agregar algo. Y yo creo que de una forma los escritores peruanos querían validarse, ¿no? Publicar en España era una forma de tener más prestigio. Además, no debemos olvidar, digamos, en el Perú de 1888, ¿cuántas personas podían leer en español? ¿Cuántas personas, qué porcentaje de la población todavía no podía leer en español o no quería leer en español? No sé cómo sería. Entonces, el público en Lima era más reducido y había redes, especialmente entre las mujeres, entre los diversos países, pero no sé cuántas conexiones había entre los lectores de los diversos países. Lo que se leía en el Perú, más o menos se leía en el Perú, no se leía en Buenos Aires. De vez en cuando los escritores movían de un país a otro. Ricardo Palma pasaba mucho tiempo buscando la autorización de los españoles para sus tradiciones. Las tradiciones peruanas se llamaban tradiciones. Él tuvo que poner peruanas cuando las publicó en España. Entonces yo creo que es eso. Y además lo que decía Mariana es muy interesante porque ellos trataban de llegar al público europeo. Yo estoy trabajando ahora en un estudio sobre El Dorado y Aurora Cáceres tiene algunos libros de viajes. Ella habla del oro en el Perú, pero ella no trata de reproducir el pensamiento incaico como César Vallejo haría más tarde. Ella trata de fomentar la leyenda de El Dorado, ¿no? Entre los lectores europeos. Yo no la culpo, pero es tratando de hacerse conocido, ¿no? Y hablar con el auditorio, ¿no? Esto es algo que nosotros tenemos que pensar cuando estamos enseñando, ¿no? Cómo llegar a los estudiantes. ¿Por qué Thomas Ford nunca tuvo un bestseller? Porque yo nunca hablé con las masas, supongo. Es algo así. Y por eso había un montón. Y los mismos españoles tomaban libros de Perú y los publicaban, como los anarquistas en Barcelona publicaron a González Prada en los 30, ¿no? Otra vez muchas gracias Mariana y Tomás por aceptar participar en la presentación del día de hoy. Lamentablemente Leonardo tuvo que dejarnos, tenía un compromiso previo y creo que podemos cerrar con esa intervención. No sé, Gonzalo, si tienes algunas palabras para cerrar. Tu audio, Gonzalo. Me tocó. Nada, simplemente agradecerle a Mariana, a Daniel, a Tomás por esta presentación. Les comento que, bueno, por algún motivo, la presentación, espérense un ratito.